vivir esa resurrección de Jesús en la cruz y cómo dice su palabra que Él vino a redimir todas las cosas, cómo eso entonces puede ser aplicado a nuestra área económica, ¿no? Entonces vamos a orar todos pidiendo que sea el Señor quien hable en esta noche a través de las personas que enseñan y que nuestros corazones estén preparados y nuestro entendimiento sea renovado por medio del Espíritu Santo, ¿vale? Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo. Yo te doy gracias, Señor, por cada una de las personas que estamos aquí presentes. Gracias porque en tu providencia, Señor, tú preparas a personas con el deseo de enseñar. Tú preparas escuelas, Señor, que están formando hoy a personas en diferentes áreas, Señor, y pones en cada uno de nosotros el deseo de querer conocer aún más tu palabra, de querer conocer cómo tus principios son aplicados a cada área de la vida, Señor. Ponemos este tiempo en tus manos para que tu Espíritu Santo dirija, para que tu soberanía, Señor, sea quien controle cada una de las cosas que hoy sucedan, cada una de las cosas que hoy se van a enseñar, cada uno de los corazones que hoy estamos escuchando, Señor. Ponemos este tiempo en tus manos, Señor. Reconocemos tu poder, tu gobierno, Señor. Reconocemos tu reinado, Señor, en las naciones. Te alabamos, Señor, alabamos tu soberanía, tu manera de actuar, tu providencia, tu amor y tu misericordia, Señor, hacia cada uno de nosotros, Padre. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, vamos a iniciar. Les voy a contar un poco acerca de cómo llegamos a este punto de conferencia sobre principios para la economía. Alrededor de 1980, y un misionero que formaba parte de Juventud con una Misión, decide iniciar una escuela llamada Maestros para las Naciones en Tyler, Texas. Esta escuela, él la inicia creyendo en que la palabra de Dios tiene poder para transformar la vida de individuos y para transformar las naciones y cada una de las áreas de las naciones, ¿no? Entonces, él inicia esta escuela y ya tiene muchos años realizándose la escuela en Tyler, Texas, y hace 11 años traen la escuela para Colombia. En Colombia se está realizando actualmente esta escuela en Bogotá, Medellín y Bucaramanga, y desde el año pasado la escuela se lleva para Venezuela. Hace unos años atrás, en una de estas escuelas de Maestros para las Naciones, al terminar la escuela, cada estudiante debe presentar un proyecto. Y el proyecto de uno de los estudiantes era realizar una escuela de gobierno, donde se enseñaran los principios bíblicos de Dios para el gobierno civil. Él lleva esta escuela a Medellín. Él es Paulo Filion. Paulo Filion es el director actual de la Escuela Bíblica de Gobierno de Jucum, Medellín. Es una escuela virtual abierta para la iglesia en general de cualquier lugar del mundo, pero es de habla hispana. Bueno, también es bilingüe porque muchos profesores son americanos. Y dentro de esa escuela están quienes van a estar escuchando, en el día de hoy y en la próxima semana. Ellos son estudiantes de esta escuela, yo soy parte de la escuela también, somos compañeros de clase y hemos aprendido muchísimas cosas, pero recientemente estuvimos aprendiendo sobre economía. Y todas las clases han sido realmente muy reveladoras para nosotros, pero en economía para mí fue tan impactante lo que aprendí en economía que yo dije, esto lo tiene que saber Venezuela, esto hay que enseñarlo a Venezuela. Venezuela tiene que entender que sí, tenemos la oportunidad de vivir una economía libre. O sea, la iglesia realmente tiene la oportunidad de vivir una economía libre y pues generar libertad económica en la nación. Entonces, decidimos junto con mis compañeros, la mayoría son colombianos, pero son 3 de los estudiantes somos venezolanos de mi grupo, ¿no? Hay otros venezolanos en otras secciones. Y una de nuestras tutoras también es venezolana. Entonces nos unimos, les presenté la idea, ¿qué les parece si enseñamos esto a Venezuela? Ellos muy contentos dijeron que sí. Y luego decidimos, bueno, no solamente para Venezuela, esto es algo que se puede aplicar, son principios aplicados para cualquier nación. Entonces, estamos muy, muy contentos. Yo realmente he estado orando para que sea el Señor quien traiga un nuevo entendimiento sobre cómo vivir estos principios a cada uno de ustedes.
es una clase retadora realmente, porque pues sales con esto de, Señor, ya aprendí, pero ahora cómo lo aplico en la vida práctica, pero pues yo realmente ya estoy cerca de regresar nuevamente a Venezuela, y es como, Señor, yo sé que allá algo va a pasar, todavía no sé cuál es el proyecto económico que voy a generar, pero entiendo la responsabilidad, entiendo ahora que como iglesia realmente tenemos la responsabilidad de generar libertad económica en nuestra nación y no esperar que sean solamente algunos empresarios o que el gobierno dé libertades para que nosotros podamos bendecir a la nación, sino que desde ya podemos, porque pues al gran yo soy lo tenemos de nuestro lado. Entonces, bueno, vamos a iniciar. Les voy a presentar a nuestra primera ponente. Ella es Linda Aguirre de Márquez. Linda es venezolana, es nacida en Maracaibo, actualmente vive en Caracas, es esposa de un maravilloso esposo y madre de 2 milagros. Realmente se suponía por cosas de los hombres desde la perspectiva humana no podía tener hijos, pero hoy tienes 2 niños hermosos y son pues testimonio de la providencia de Dios, del poder de Dios. Ella les va a estar enseñando hoy. Ella es pastora de la iglesia Fruto de la Vid en Caracas, es politóloga, tiene máster en política exterior venezolana y pues es también estudiante de la Escuela Bíblica de Gobierno Civil. Y particularmente con ella estamos hablando muchísimo para llevar, una de las razones por la que yo tomo esta escuela en Medellín es virtual, ¿no? Pero la idea es poder llevarla a Venezuela. Entonces ella también está con ese deseo de que sí vamos a llevar esto a Venezuela. Entonces, venezolanos que están acá, prepárense porque prontamente tendremos esta escuela con el favor de Dios en Venezuela también. No solamente es para Venezuela, digamos que aquellas personas que nos están acompañando que son de Argentina, de Madrid, sé que hay personas de Estados Unidos. Ustedes pueden tomar esta escuela entrando a la página de UPUM Virtual y allí pues está abierta la página para toda Latinoamérica o para cualquier persona de habla hispana. Entonces, igual al final de la conferencia vamos a estar dando más información sobre esto. Entonces, vamos a iniciar ahora con nuestra primera ponente, Linda de Márquez. Bienvenida, Linda. Muchísimas gracias por estar acá. El tiempo es tuyo. Amén. Bueno, yo feliz, ¿verdad? Con todos ustedes, junto con la gente hermosa de la iglesia que se ha podido conectar, así como pues muchas personas que tienen esa inquietud y que hoy va a ser un día espectacular, una noche donde Dios nos va a ministrar de manera especial y quiero invitarle a que usted se amarre el cinturón y que usted se atreva hoy a soñar los sueños de Dios, que toda fortaleza en la mente que hemos tenido en cuanto a la economía en nuestro país, mire usted hoy, bueno, ponga todo eso a un lado y quiero que hoy usted diga, yo soy buena tierra y esta semilla que está por supuesto fundamentada en la palabra de Dios va a dar un buen fruto en cada uno de nosotros. Así que con su permiso y en aras de que fluya mejor la internet, yo voy a primero a conectar aquí. A ver. Ajá. Permitir. ¿Cómo me permite compartir pantalla? Shelly, ¿ya puedo compartir? Sí, ya estás pantalla? habilitada. Ok. Perfecto. Le doy aquí. No sé por qué no me lo permite. ¿Sabes que no me lo está permitiendo, Shelly? A ver. Ok, déjame Ese intentar. no. Ajá, listo. Listo. ¿Sí se ve? Está todavía cargando. Ok, déjame.
Ok, perfecto. Voy a proceder a listo, que quería poner la cámara para que puedas subirme. Me indicas cuando ya esté. No dejaste de Bueno, vamos a compartir. estar hablando. ¿Cómo? Dejaste de ¿Quieres compartir. intentar? Oh, wow. ¿Quieres Si quieres intentarlo comparto tú, yo. Shelly? Sí, vale. Por favor, sí. Vamos a para que fluya el tiempo. Bueno, en estas 2 semanas vamos a estar examinando la economía desde la perspectiva bíblica. Voy a esperar que Shelly pueda compartir. Y realmente sé que va a ser una experiencia bien hermosa porque quizás hemos limitado la palabra a ciertas áreas de nuestra vida y a veces lo que tenemos de conocimiento en algunos temas específicos pues ha sido producto de lo que hemos, ¿verdad? Estudiado en la universidad o de lo que hemos leído en los medios, libros, pero realmente para todos nosotros ha sido una experiencia espectacular poder aprender principios económicos de la palabra de Dios y de hombres que también, conociendo al Señor y conociendo su palabra, recibieron esta inspiración de parte de Dios para hacer diseños alineados a esos fundamentos de la palabra en la palabra del Señor. ¿Pudiste, Shelly? Ahora. Gracias, Shelly. Bueno, quiero compartir para comenzar, vamos a estar definiendo lo que es la economía, pero quiero compartir con ustedes un pasaje en Josué 24:15, la segunda lámina. Fíjense, cuando vamos a estar dando cuenta que todo comienza con nuestras elecciones. En Josué 24:15, Josué le dijo al pueblo de Israel, dijo, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron nuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Nosotros como seres humanos tenemos la habilidad de elegir y de esa manera somos, pues, tenemos esa característica de Dios porque fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Nuestras decisiones afectan todas las áreas de nuestra vida y hay algunas de ellas que por supuesto afectan nuestras finanzas. Todas las decisiones que hacemos en la vida básicamente estamos decidiendo o a la manera de Dios o a la manera del hombre. Y esas son realmente las únicas dos opciones que tenemos. La economía comienza con elecciones. Nuestra situación económica está determinada por las decisiones personales que nosotros hemos hecho en el transcurso de la vida. Por ejemplo, si decidimos gastar más dinero del que, ¿verdad?, ganamos, entonces vamos a tener problemas. Pero la economía global está determinada por millones de decisiones que cada día hacen los ciudadanos en sus naciones. De hecho, las decisiones que hacen nuestros gobernantes afectan grandemente el estado de nuestra economía, porque podemos decir que el gobierno es la casa donde vive la economía. Vámonos a la segunda, a la próxima slide, porfis. Fíjense, nuestra cosmovisión determina nuestra economía, va a determinar cómo es nuestra economía. Si nosotros, ¿verdad? Quiero tomar aquí 2 ejemplos importantes, porque como le dije al principio, o vamos a decidir alineados a Dios o alineados a lo que piensan los hombres. Y el teólogo C.H. Mackintosh explicó estos 2 puntos de vista de la siguiente manera. Vamos a tomar primero, ¿verdad?, el del no creyente, que él mide todo lo según su propio estándar y va a rechazar todo lo que no pueda conciliar con sus propias ideas. Él fija con una frialdad maravillosa sus propias premisas y luego procede a sacar sus propias conclusiones. El asunto es que si sus premisas son falsas, pues por supuesto que sus conclusiones también lo van a hacer.
Y esta característica invariable que se une a las premisas de todos los escépticos, los racionalistas o infieles, ¿verdad? Como lo llama la palabra, pues van siempre a dejar de lado a Dios porque ellos piensan que Dios no existe. Entonces, por lo tanto, todas sus conclusiones deben ser fatalmente falsas. Pero por otro lado, vamos a ver al creyente humilde, ¿verdad? Que depende de Dios, que comienza con este gran primer principio, y es que Dios es. Y no solo que Dios es, sino que Él tiene que ver con todo lo que tiene que ver con nosotros, ¿verdad? Como su creación y lo que somos y como sus hijos. Y Él se interesa y se ocupa de los asuntos de los hombres. Dios es. Y eso, wow, como cristianos creemos que Dios existe, ¿no? Y no solamente que Él existe, Él se ha revelado a nosotros a través de su palabra. Y Él ha revelado en ella principios para todas las áreas de la vida. Y por supuesto, incluyendo los principios que tienen que ver con este tema que nos ocupa hoy. Así que cualquier hombre o mujer que dice ser cristiano, tenemos que aprender a razonar desde los principios que están en la Biblia y obtener el fruto de nuestra obediencia a su palabra y, como siempre decimos, ¿verdad? La obediencia trae bendición. Nosotros, como cristianos, tenemos que tomar el reto de cambiar la economía porque nosotros partimos de la presuposición correcta, porque están los principios en la palabra, mientras que los no cristianos no la tienen. Lo triste aquí es que a veces, aún siendo cristianos, nos fundamentamos en principios pues de gente que tienen renombre y que tienen unas teorías espectaculares y que, wow, una cuestión que, ¿verdad?, muy rimbombante, pero cuando investigamos y estudiamos resulta que esos fundamentos no estuvieron la base en la verdad de la palabra, sino que muchas veces contradice lo que dice la palabra. Y todos hemos caído en eso y creo, sin lugar a dudas, que como nación es una de las cosas que nos ha ocurrido y hay buenas noticias, porque estamos conociendo esta verdad que nos hace libre, ¿verdad? Ok, vamos a continuar. Fíjense, si vemos la palabra economía en el diccionario de Noah Webster de 1828, donde quiero animarlos a que por favor ustedes busquen ese diccionario y lo descarguen en sus computadoras, en sus celulares, porque este hombre hizo la definición de cada palabra basado en la palabra de Dios. Así que quiero animarlos y que hoy, hay muchos de nosotros, sé que los que estamos aquí lo hemos conocido, pero si por primera vez escuchas esto, te animo a que lo descargues y te nutras de verdad el trabajo de este hombre. Fíjense que él sobre economía da 9 definiciones. Yo quiero leerlas aquí rápidamente. Compartí en la pantalla algunos en la presentación, pero se los voy a leer rápidamente. Fíjense, principalmente, ¿verdad? Economía es la gestión, regulación y gobierno de una familia o las preocupaciones de un hogar. Yo les aseguro que para muchos va a ser la primera vez. Yo estudié economía, economía política, ¿verdad? Cuando estudié en la universidad, ciencias políticas, pero nunca había escuchado este concepto. Y tiene toda la lógica, porque la familia es la base de la sociedad. O sea, todo comienza con la familia, incluso la economía. Quiero seguirles leyendo. La número 2 dice, la gestión de las preocupaciones pecuniarias o el gasto de dinero. 3, el uso frugal, que más adelante les voy a definir esa palabra porque es sumamente interesante y de verdad que nos va a ayudar a tenerla en mente cuando las próximas decisiones que debamos hacer en cuanto al dinero. Entonces dice un uso frugal y juicioso del dinero. Esa administración que gasta dinero en ventaja y no incurre en desperdicio. Frugalidad en el gasto necesario de dinero. Se diferencia de la parsimonia, que implica un inadecuado ahorro de gasto. ¿Verdad? La economía incluye también una gestión prudente de todos los medios de los que se ahorra o acumula la propiedad. Una aplicación juiciosa del tiempo, del trabajo y de los instrumentos de trabajo. La disposición número 4,
o arreglo de cualquier trabajo como economía de un poema. 5. Un sistema de reglas, reglamentos, ritos y ceremonias como la ceremonia judía, ¿verdad? Algo estructurado, algo que se organiza. 6. El funcionamiento regular de la naturaleza en la generación, nutrición y conservación de animales o plantas como la economía animal o la economía vegetal. Número 7. Distribución o debido orden de las cosas. Interesante que cuando nosotros nos organizamos, estamos haciendo economía, estamos activados en una actividad, estamos participando en una actividad económica. ¿Por qué? Porque ahorramos tiempo, maximizamos recursos, etc. 8. Gestión juiciosa y frugal de los asuntos públicos como economía política. ¡Wow! ¿Y qué falta? ¿Verdad? Pues aquí tenemos un tema de una petición de oración cuando oremos por Venezuela, ¿verdad? 9. Sistema de gestión, regulación general y disposición de los asuntos de un Estado o nación o de cualquier departamento de gobierno. Fíjense que las escuelas de economía realmente enseñan principalmente lo que tiene que ver con esta novena definición. Pero si no se entienden, si no nosotros no entendemos las primeras definiciones, va a ser difícil entender correctamente esta última parte. Fíjense, también define economista. Dice que es quien maneja las preocupaciones domésticas o de otro tipo con frugalidad. Uno que gasta dinero, tiempo o trabajo juiciosamente y sin desperdiciarlo. Muchas veces tendrá que todo se trata es solo de dinero, pero también es tiempo y trabajo. A la luz de esta definición nos damos cuenta que realmente todos somos economistas si manejamos o administramos las cosas sin desperdiciar nada. Yo sé que en este tiempo hemos, ¿verdad? En Venezuela hemos aprendido, ¿verdad? Eso, que bueno, que nada se bota, que todo se rinde, que el arroz, no, tú sabes, hacemos unas torticas de arroz, que todo, y eso es una bendición. Eso es una bendición, así que es parte de lo que estamos aprendiendo en este tiempo, que ya no estamos en ahora todo medón, ahora estamos en aprendiendo a ser agradecidos con lo que tenemos y a rendir lo que tenemos. Amén. Yo siempre, antes de ir a comprar mi esposo, tenemos una oración que siempre decimos, Señor, danos lo mejor al mejor precio. Esa es nuestra oración. Así que ha sido una tradición de familia. Yo cuando vi ese término frugal, quizás, ¿verdad? Porque mi papá pues viene de otro país y sus padres sufrieron lo que fue la guerra en Europa y entonces todas estas cosas pues fueron de bendición a traer estos elementos que estamos, ¿verdad?, aquí aprendiendo. Así que nosotros necesitamos enseñarle a nuestros líderes estos principios bíblicos económicos para que dejen de desperdiciar, ¿verdad? Y es hacernos multiplicadores de este conocimiento. Fíjense que la administración correcta de la familia, vemos aquí entonces que es la base de los fundamentos de la economía. Por eso debemos administrar bien, ¿verdad?, lo que dijimos, nuestro tiempo, nuestro dinero y nuestro trabajo con frugalidad. Si tuviéramos ustedes se imaginan una nación llena de personas que se administran con estos principios, entonces allí es que tendríamos una nación fructífera. Así que le quiero decir que no podemos pensar que nosotros, wow, se ve todo tan grandote, pero cuando entendemos esto, que desde nuestra familia, o sea, a partir de hoy, usted con esta revelación, con esta verdad de la palabra, nosotros podemos comenzar a transformar nuestra nación, aplicándolo nosotros y enseñándolo y poniéndolo en práctica en nuestra familia. Ya empezamos a generar, ¿verdad? Como cuando usted lanza una piedra en un agua, en una laguna, usted empieza a ver esas ondas expansivas. Pues en el nombre de Jesús yo declaro que hoy, a partir de hoy, seremos esas ondas expansivas, porque no vamos a ser de lo que solo oímos, sino que vamos a ser hacedores de lo que estamos aprendiendo. ¿Ven? Bueno, seguimos, que es economía, ¿verdad? Economía realmente son decisiones. Dios creó al hombre, ¿verdad? Como ya les comenté, lo dice en Génesis 1, a su imagen y semejanza, y Dios le dio al hombre una misión, que fuera fructífero, ¿verdad? Que se multiplicara,
la tierra y la gobernara, que tomara dominio sobre la tierra. A nosotros se nos dio, ¿verdad?, lo que hemos aprendido del mandato cultural y el mandato de dominio desde el principio, y aún hoy día continúa siendo nuestra misión. También podemos ver, como tenemos aquí, economía como opción. Tenemos que confiar en que Dios le ha dado al hombre todo lo que necesita para tomar dominio sobre la tierra. Él nos ha dado todo lo que necesitamos y no nos va a faltar nada hasta que cumplamos nuestra misión. Nosotros no vivimos en un mundo de recursos cortos ni limitados, sino que nuestros recursos, a la manera de Dios, como fue el diseño de Dios, es con el potencial de una semilla. Fíjense, el mundo secular, el que tiene la cosmovisión secular, va a ver o decir que los recursos son como una torta. Y una vez que nos comemos los pedazos, pues bueno, se acabó la torta, pero realmente esa no es la manera como Dios diseñó y creó al mundo. Solamente consideremos el potencial de una sola semilla, ¿verdad? Es tremendo, pero fíjense, usted puede contar cuántas semillas hay en una manzana, pero no puede, lo que sí no podemos nosotros es contar cuántas manzanas hay en una semilla, porque hay un potencial de millones de frutos en una sola semilla. Y eso es lo que somos nosotros, una semilla. Es importante que nos veamos, ¿verdad?, como esa semilla para poder multiplicarnos. Fíjense que esa es la manera en que Dios creó el mundo, con recursos renovables. Las plantas y los animales se reproducen abundantemente en condiciones adecuadas, ¿verdad? Por supuesto. Pero, por ejemplo, el agua se recicla continuamente, el sol suministra energía, luz y calor en abundancia. Hay un sinfín de usos que se le pueden dar a las rocas, a los minerales, en la tierra, que fue el mismo Dios quien lo puso. Fíjense que es tremendo porque en las últimas décadas, ¿verdad? Todos pues tenemos aquí, no estamos frente a un computador, frente a una tablet o con un celular en la mano, y es tremendo porque hay un artefacto, ¿verdad? Que todos estos artefactos tienen un chip de un material que se llama silicio, y que puede guardar una cantidad impresionante de datos. Y resulta que ese chip chiquitito está hecho del mismo material, o sea, de la arena, o sea, está hecho de la arena. Imagínense que hay arena por toda la, ustedes se imaginan en los médanos de cono, chips, millones y millones y millones de chips se pueden hacer de allí porque esa es la materia prima. Y la arena la arena del desierto, eso ha estado por millones de años, ¿verdad? Por miles de años ha estado esa arena, pero fue un momento en el que un hombre, ¿verdad? Se dio a la tarea de pensar y sé que es Dios quien da esas revelaciones, ¿verdad? Y esos diseños. Y vemos cómo ahora, ¿verdad? Hay tantas partículas y no solamente eso, sino tantas cosas que deben estar esperando, ¿verdad?, por ser descubiertas por nosotros. Y qué mejor que seamos nosotros como hijos de Dios en oración, pedir los diseños a Dios, Señor, dame la sabiduría, dame la estrategia. Y eso es parte de la misión que Dios nos dio, que con todos esos inventos podamos hacer la tierra un mejor lugar. Fíjense que debido a que debemos de manejar los recursos limitados, por supuesto, también hay recursos que son limitados y tenemos que manejarlo de manera juiciosa. Esto implica que debemos de tomar, y volvemos a los principios, decisiones sabias para saber qué hacer con lo que Dios ponga en nuestras manos, porque sin lugar a dudas, Dios ha puesto cosas en nuestras manos. Quizás nosotros no nos hemos permitido el analizarlo, quizás, ¿verdad? Pues, el enemigo nos ha metido cosas en la cabeza de que no, yo no puedo, yo no sirvo, yo soy bruto, tantas cosas que nosotros no hemos, ¿verdad? Pues puesto esas etiquetas tan terribles, o a veces, pues lamentablemente vienen, ¿verdad?, de nuestros hogares, que pudimos haber experimentado esa situación, pero esa no es la verdad de Dios. Eso no es lo que Dios dice de nosotros, sino que, wow, Dios nos hizo con mucho potencial. Así que en un sentido amplio, la economía es el estudio de las decisiones que los hombres toman para mejorar sus hogares principalmente, ¿verdad? Y para manejar lo que tienen, lo que Él les ha dado. La economía es la única
para el hombre, porque solo el hombre puede elegir. Dios, de toda su creación, a lo único que nos dio la potestad, ese regalo de poder decidir, ese libre albedrío, pues fue al ser humano, a la corona de su creación. Así que gracias a que fuimos hechos imagen y semejanza de Dios es que podemos, ¿verdad? Tenemos esa bendición de poder elegir. Vamos a la siguiente lámina, por favor. Ahora, gran valor versus sin valor. Es tremendo, pero el valor va a ser determinado por nuestra cosmovisión y nuestras circunstancias, porque es por lo cual nosotros vamos a decidir y es en base a ello que nosotros vamos a considerar lo que es valioso o no. Fíjense, por ejemplo, algo que últimamente está de moda, ¿verdad? Es un tema que está en la palestra en muchos países. Por ejemplo, Dios declaró que la vida tiene un valor infinito. ¿Por qué? Porque todos fuimos creados a imagen de Dios. Esto es tremendo porque Dios mismo vino a sufrir y pagar el precio de su vida y resurrección por nosotros. Ese fue el precio que Él nos dio, el valor de su vida. Así que toda vida es valiosa, incluidos los no nacidos en el vientre, incluso los bebés. Bien, bueno, como sabrán, Linda está en Venezuela y tenemos un poco de limitaciones con el internet por los momentos, porque eso es hasta que la iglesia pueda entonces tomar el rol, asumir lo que le corresponde y generar una nueva forma de economía y una nueva conexión para el internet también. Vendrán tiempos mejores, para eso nos estamos preparando. Entonces, mientras Linda regresa, bueno, hasta acá, ¿qué les ha parecido? No sé si alguien quiera, Linda, tú me avisas cuando estés lista, ¿ok? Entonces, bien, no sé si alguien quiera compartir, alguien puede levantar la manito y le habilitamos el micrófono para que pueda comentarnos qué les ha parecido hasta ahora. Ángelo. Ángelo, ya te di la oportunidad de activar tu micrófono. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos, bienvenido. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad de estar aquí presente. Pues a mí me ha parecido bastante bien. Soy economista de profesión y están haciendo un buen trabajo definiendo lo que es básicamente la economía desde una parte, de una perspectiva cristiana, de la perspectiva correcta para el público en general que tenemos aquí. Así que de verdad muy agradable lo que estamos escuchando y creo que todos se llevarán una buena Hace enseñanza tiempo de aquí. se escuchó la noticia de que pues, se había erradicado. Linda, ¿me escuchas? Linda, disculpa, Ángelo, es que Linda estaba interviniendo, pero No no hay sé problema. si es que ya lo arregló. Bueno, si quieres continúa, Ángelo, mientras ella vuelve. Como iba diciendo, que creo que todos se van a llevar de aquí una buena enseñanza sobre lo que es la economía y de cómo usarla en el día a día. Eh, Creo que si tuviera que aportar algo a lo que estaba diciendo Linda, en el tema de los recursos que son infinitos, debemos hacer hincapié que tenemos el potencial de elevarlos, producirlos, expandirlos, reutilizarlos, ser creativos en seguir innovando para multiplicar la obra de Dios. Ujú. También Sí, tenemos que, sí, pero tenemos que también tener en cuenta que si bien los recursos no nos limitan, sí nos pueden limitar otras cosas al momento de utilizarlos. O sea, no podemos utilizarlo todo al mismo tiempo, pero hacemos el esfuerzo. sí. Ujú. Sí, exacto, obviamente hay varias cosas que se evalúan al respecto. Ahí, digamos que no solamente tenemos recursos dados por Dios de manera ilimitada, sino que también Dios nos da la forma en la cual podemos explotar cada uno de esos recursos. Y añado particularmente que esto fue algo que a mí me impresionó mucho cuando lo vi
y no acá en la escuela de gobierno, sino en la Escuela de Maestros para las Naciones, cómo esta idea va muy en contra de la idea actual del mundo. O sea, lo que el humanismo nos dice es que el mundo está por acabarse, que el mundo está limitado, que todo se va a acabar, y sí, obviamente tenemos que hacer buen uso de los recursos, trabajar para que los recursos podamos usarlos de la manera correcta, sin dañar digamos, otros medios y otros recursos en la medida que explotamos esto que tenemos, pero entendiendo que en la providencia de Dios, y una profesora en realidad nos decía, hablando ya de Venezuela, si en Venezuela se llegase a acabar el petróleo, pues la economía no termina. Y aun si el petróleo se acabase en el mundo entero, pues créanme que Dios va a poner otro recurso en el mundo para que podamos hacer aún mucho más cosas y tener mayor libertad que la que el petróleo pudo generar. Y para mí eso fue como, wow, es verdad. O sea, Dios a cada nación le da los recursos que necesita, Dios a cada nación le otorga los recursos y las habilidades a esa población para que pueda explotar ese recurso de la manera correcta, con la cosmovisión correcta. Entonces, esa es una de las primeras ideas que tenemos que cambiar en nuestra cosmovisión. No trabajamos de acuerdo a cómo el mundo quiere enseñar, sino con un entendimiento bíblico de las cosas. Linda, volviste. ¿Estás lista? Ya va, creo que no tienes el micrófono activado, ya está activo. Listo, continuamos, porque nada nos detiene. Voy a apagar la cámara nuevamente para... Porque creo que se escucha sí, todavía sí, se escucha mejor, ciertamente. Bueno, bien, les hablaba de lo que era la cosmovisión. Sí. Veía que les comentaba que el valor de que algo para nosotros tenga valor o no lo tenga va a depender primeramente de la cosmovisión, ¿verdad? Por ejemplo, les comentaba que para Dios la vida tiene un valor, wow, infinito. Y tanto vale para Dios nuestra vida que Él mismo dio su vida por amor a nosotros, ¿verdad? Y pagó el precio de su vida, muerte y resurrección. Y toda vida es valiosa, y hablamos, ¿verdad? Que también aún el de los no nacidos, el de incluso los no nacidos que vienen con enfermedades que para algunos son considerados como que pues defectuosos, y la decisión es eliminarlos. Y les comentaba que en o sea, hace un tiempo atrás en Islandia salía la noticia en titulares de que ellos habían erradicado a niños con síndrome de Down, parecía como que se hubieran encontrado una cura o algo así, pues, pero la realidad es que los estaban matando en el vientre. O sea, ellos habían tenido una política de muertes, de asesinatos para los no nacidos, y así los lograron erradicar. Pero claro, para el hombre secular, el que no tiene a Dios, el que no conoce su palabra, o el que puede sonar contradictorio, pero créanme que hay cristianos que pueden tener una mente secular. Y entonces, eso es muy importante, porque creo que la mayoría de mis compañeros puede comparar, ¿verdad? Pues comparte conmigo esta opinión de que cuando comenzamos esa primera clase, cuando uno empieza a ver cuánto paganismo y cuánto secularismo hemos tenido aún en nuestro cristianismo, wow, empiezan a caer, como digo yo, las vacas sagradas, y empezamos a ver las cosas, wow, la luz de la palabra, y empezamos a ser libres. Y es lo que le pedimos al Señor, que esta noche y el viernes que viene puedan experimentar ustedes desde cualquier ¿verdad? Ideología, filosofía, conceptos que usted, ¿verdad? Quizás pues tiene por años y lo daba como verdad, y resulta que su base no era alineada con la verdad de la palabra, y entonces yo sé que el Espíritu Santo les va a mostrar y a revelar que, wow, que no era así, sino que es como lo dice la eterna, verdadera e infalible palabra de Dios y su fundamento.
Entonces vemos que en los pasados 40 años, ¿verdad? Cuando hablamos del tema de la vida, alrededor del mundo, bueno, muchos países han sido cientos de millones de bebés que han sido abortados. ¿Por qué? Porque su cosmovisión no les da valor, mientras que Dios, por supuesto, que les da el valor que tuvo hasta él. Es como valoramos las cosas, pero también eso es afectado por las circunstancias, ¿verdad? Que es el segundo punto. Entonces, vamos a ver, y si yo les preguntara ahorita, ¿verdad? ¿Qué es más valioso? ¿Un vaso lleno de agua o un puñado de diamantes? Wow, eso suena así como que, ay, eso es facilito responder. Bueno, aparentemente, pero realmente eso va a depender de nuestras circunstancias, ¿verdad? Porque si nosotros estuviéramos, ¿verdad? Si usted está, no sé, en un supermercado y tiene un montón de, ¿verdad? Está justamente en el área donde venden agua y alguien le ofrece un vaso de agua y usted no tiene sed, pues usted o le dice, mira, ¿qué quiere? ¿Un vaso de agua o un vaso aquí esto lleno de diamantes? Un puñado de diamantes. Pues obviamente que usted eso no tiene que pensar mucho, bueno, de los diamantes, está bien, pues usted quiere sembrar buena tierra, qué bueno. Pero si nuestra circunstancia fuera que estamos en medio de un desierto donde tenemos ya 2 días sin tomar agua y viene y se nos aparece otro elemento que también incide en la determinación del valor, es la escasez relativa. El precio se ve afectado por la escasez relativa, pero claro, también por el valor subjetivo. Y un ejemplo, ¿verdad?, que aprendimos en cuanto a este tema fue de un cuadro, ¿verdad?, una pintura. O sea, a veces usted ve unas pinturas así, no sé si le ha pasado, a mí me ha pasado, que yo veo unas cosas que parecen así como unos disparates, como una cosa, Dios mío, como si hubieran tirado, no sé, bombitas de agua llenas de pintura y una cosa ahí que uno, ¿verdad? Bueno, quizás también yo no soy crítica de arte, ¿verdad? Pero realmente, bueno, yo siempre, después yo digo, Dios mío, pero eso se ve como un desorden, yo no le veo, ¿verdad? La cosa, bueno, pero hay gente que en su cosmovisión y en su cosa, pues valen, bueno, el profesor hablaba de un artista que se llamaba Jackson Pollock, que en el 1900 hizo una sola pintura y fue vendida por 140 millones de dólares. Y me da risa porque el profesor decía, yo ni por $1, y yo no lo pondría en ninguna en mi casa, oh, qué terrible. Sin embargo, para alguien, ¿verdad? Él decía, bueno, yo lo compraré si lo puedo, lo voy a revender para alguien que me va a dar más que $1. Pero realmente para alguien tuvo ese valor de 140 millones de dólares. Pero él decía, y me llamaba la atención eso de un pintor que se llama Albert Brunstad, que también fue de la misma época de este pintor Pollock. Pero este hombre pertenecía a un grupo de pintores del río Hudson, y ellos todos eran cristianos. Y el deseo de ellos, a través de su arte, era reflejar la belleza del creador en su pintura. Wow, yo dije, Dios mío, yo también quiero un cuadro de ese hombre, porque imagínate esa intención, ¿verdad? Con el que este artista hizo esa pintura. Claro, en el marco de Pollock y esos 140 millones, pues había una escasez relativa porque era un solo ejemplar de ese, y eso era lo que le hacía más valioso, ¿verdad? Y eso puede pasar pues con muchas otras cosas. Bueno, mientras Linda se conecta, voy a explicarles un poco lo que estaba contando allí. Lo que ella explicaba acerca de cuándo tiene valor y cuándo no un vaso de diamantes versus un vaso de agua, es que, bueno, todos alcanzamos a escuchar, se entendió bien cuando explicaba acerca de si estabas en un supermercado donde tienes todo alrededor, no tienes sed, te ofrecen un vaso de agua o un vaso de diamantes, pues tú le vas a dar valor al vaso de diamantes. Pero si supongamos que estamos en un desierto, ¿qué tendría más valor en un desierto donde, por ejemplo, tienes muchos días caminando, está haciendo muchísimo sol, tienes muchos días sin poder tomar agua? Entonces, en casos así, ¿qué tendría más valor? ¿Un vaso de diamantes o tendría más valor un vaso de agua? Entonces, fíjense cómo las circunstancias es lo que
pueden ayudarnos también a determinar el valor que le otorgamos a las cosas. Entonces les explicaba un poco de ese punto, ¿no? Entonces, esto suele suceder también, digamos que para las personas que nos acompañan, que no viven en Venezuela realmente el valor de las cosas comenzaron a cambiar drásticamente en la medida que la economía se veía afectada, porque habían cosas a las que antes le dábamos valor y pues todo el mundo quería obtener eso, pero cuando eso no se volvió a algo realmente indispensable para la vida, pues comenzó a tener mayor valor aquellas cosas que antes no eran, por ejemplo, les doy un ejemplo, hubo una época en Venezuela en la que comer sardina no era como algo muy, latas de sardina no era como algo muy aceptado, digamos que los más pobres comían latas de sardina, aunque igual la sardina es riquísima, pero había como una idea en Venezuela, en algunos venezolanos, acerca de que solo los pobres comían eso, o los perros. O sea, a los perros le daban latas de sardina. Hoy, cualquier enlatado en Venezuela es súper caro. O sea, comprar una sardina en Venezuela es muy costoso, es muy costoso. Pero ¿qué determina el valor de eso? Las circunstancias. O sea, de acuerdo a la circunstancia en la que nos encontremos, es que las cosas pueden tener cierto valor. Y eso nos ayuda a saber qué necesidades hay alrededor, o sea, qué es lo que tenemos alrededor, cuál es la necesidad que hay en las personas y de acuerdo a esa necesidad, qué puedo yo ofrecer para suplir esa necesidad y cuál va a ser el valor que yo le voy a dar a ese producto que yo voy a ofrecer. Entonces, por ejemplo, nuevamente doy ejemplos de Venezuela porque es el contexto que tengo alrededor. Hoy en día, desde el año pasado que se está realizando la Escuela de Maestros para las Naciones en Venezuela, hay muchos padres que han tomado la decisión de educar en casa, pero en Venezuela realmente no hay muchos recursos en cuanto a material informativo, en cuanto a libros educativos con los cuales tú puedas apoyarte. Entonces, un nicho de mercado, es decir, uno de esos mercados a donde aún hay muchísimas personas que quisieran acceder a ese producto, pero que no lo hay y que es una oportunidad para iniciar algún emprendimiento, pues son materiales para padres que deseen educar en casa. Ahora, eso hoy tiene valor y hoy habrán padres que están dispuestos a invertir en eso porque ya han entendido esta verdad de que la responsabilidad de la educación es responsabilidad de la familia. Tiempo atrás, las librerías en Venezuela dejaron de producir, dejaron de vender. Digamos que en el caso, por ejemplo, de la librería cristiana CLC, en mi ciudad, por ejemplo, hablo de mi ciudad, creo que habían 3 locales. Hoy en día queda solo uno y realmente no venden mucho. Es decir, la cantidad de libros que comenzó a llevarse para Venezuela disminuyó porque las personas comenzaron a considerar que más importante era la comida que invertir en la lectura. Pero ahora que hay una nueva familia, están surgiendo estos nuevos padres que entienden que la responsabilidad de la educación está en sus manos, estos padres pues sí están dispuestos a invertir, y hablo solamente de los padres. Obviamente una iglesia entendida entiende la importancia de los libros, y entonces otro ejemplo más de cómo el valor de las cosas va a variar según las circunstancias. Linda, ¿estás lista? Para continuar, bueno, como decía Shelly, ¿verdad? Está la parte de lo de las circunstancias y la parte de la escasez relativa, ¿verdad? Y ya ella hizo un excelente ejemplo, ¿verdad? Que el tema de la educación y que a veces, pues hablaba del tema de que a veces hay más demanda de algunas cosas y a veces no se consigue, como lo que está pasando ahorita con, ¿verdad? Porque ya comentaba lo del CLC, eso es una escasez relativa y hace que esos productos, ¿verdad? Esos elementos pues sean más costosos, porque no se consiguen. Así que es Shelly, tremendo ejemplo para explicar el punto de la escasez relativa. Vamos con la siguiente lámina, que continuamos con las decisiones, que es la base de la economía. Fíjense, Dios quiere que el hombre haga decisiones sabias que no solo que lo beneficien a él, sino que
también a su familia, a sus naciones, y que haga avanzar el reino de Dios en la tierra. Y estas decisiones no solamente se circunscriben a la parte de las cosas materiales, sino también, por supuesto, a las espirituales. Las elecciones materiales del hombre fluyen de sus creencias espirituales y morales. Sus preocupaciones morales y éticas se entrelazan con las opciones económicas también. Fíjense que en el libro La riqueza de las naciones, Adam Smith, que es considerado el padre del libre mercado, escribió en 1765 ese libro, pero unos años antes él había escrito un libro que tenía que ver con la moral y las decisiones. Entonces, vemos aquí que nuestro sistema moral va a determinar las decisiones que tomamos. Las malas decisiones que producen, pues van a producir la falta de cosas, economía estancada, entrar en un declive, etcétera. Por ejemplo, a nivel personal, ¿verdad? Las personas que deciden gastar más de lo que ganan, pues por supuesto que van a generar en sus vidas problemas económicos. Y no solamente eso ocurre a nivel individual, sino también de naciones, ¿verdad? Como por ejemplo, en Grecia, que esa ha sido su práctica, donde ellos pues gastan más de lo que ingresan como nación y bueno, han tenido esa situación. Nosotros aquí en Venezuela pues también tenemos esa situación, aunque con una dinámica diferente. Fíjense, muchas naciones en la historia han tenido líderes y gobernantes que han decidido gastar más de lo que recaudan. De hecho, muchas naciones, es una práctica que tienen lamentablemente muchas naciones. Y cuando una nación gasta más de lo que le ingresa en impuestos, pues eso tiene que ver básicamente con dos cosas. Primero, pues que tienen que caer en pedir prestado dinero de otra parte y eso pues va a incrementar su deuda externa. Y lo otro que hacen es imprimir o crear más dinero, y que es lo que lamentablemente es la opción que se ha tomado aquí en Venezuela. Y en un mundo moderno es más fácil para un gobierno crear o imprimir en su propia imprenta más dinero, pero cuando se imprime más dinero en esa coyuntura, ¿verdad? Lo que se genera es un problema peor y es la inflación. Quiero leerles este pasaje que lo tienen allí en su pantalla, en Isaías 1, 22 al 24, dice, tu plata se ha convertido en escorias, tu vino está mezclado con agua, tus príncipes, prevaricadores y compañeros de ladrones, todos aman el soborno y van tras las recompensas. No hacen justicia al huérfano, ni llega a ellos la causa de la viuda. Por tanto, dice el Señor, Jehová de los ejércitos, el fuerte de Israel, ea, tomaré satisfacción de mis enemigos, me vengaré de mis adversarios. Uf, esta palabra está bien fuerte, pero quiero tomar la parte, esa expresión de que tu plata se ha convertido en escoria. Porque en la mayoría de la historia, tanto el oro como la plata, ¿verdad? Ha sido como un instrumento para que ha sido usado como dinero. Y si un líder malo necesitaba más dinero, ellos pues en ese mucho tiempo, en el tiempo de la Biblia, pues no era que imprimían billetes, se usaban eran monedas, ¿verdad? Entonces lo que hacían ellos era que recolectaban una gran cantidad de monedas de plata y ellos las fundían, pero las mezclaban con metales baratos, ¿ves? Que se llama escuria. Y entonces de esa manera ellos hacían el doble de las monedas que tenían antes, pero esas monedas eran adulteradas porque eran realmente la mitad de plata y la otra mitad era escoria. Entonces cuando incrementamos falsamente el dinero, cuando le permitimos a la gente acceder a más dinero, entonces van a pagar más por el mismo producto. Por eso es que aquí en Venezuela, ¿verdad? Lamentablemente, en otros países del mundo, cuando hablan de un aumento de sueldo, la gente se pone contenta. Aquí hablan un aumento de sueldo y la gente se pone la mano en la cabeza. ¡Ay, Dios mío! Ahora se va a poner todo el doble, el triple. Lamentablemente. Que empiezan a repartir, miren, los bonos, no estoy hablando desde el punto de vista político, desde el punto de vista económico. Cada vez los bonos que reparte el gobierno son dinero inorgánico
y eso no tiene respaldo. Que si se va para la billetera, no sé qué, en la internet, la cosa, todo eso genera más inflación. Genera más inflación. Y no creo, después de haber estudiado todo lo que hemos aprendido, realmente familia, creo que la invitación de Dios, el deseo de Dios es que nosotros empecemos a poner nuestra fe, nuestra confianza y nuestra esperanza en Jehová Jireh, que es nuestro proveedor, que es nuestro principal fuente de provisión. Y bueno, esto es una nota al pie del calce después de haber leído este pasaje que está bien poderoso, ¿verdad? Entonces, eso va a ocurrir, eso va a ocurrir. La inflación no es solo un aumento de precio, la inflación también es el resultado de gastar falsamente el dinero. ¿Cómo es esto? Bueno, fíjense, todos hemos visto los billetes, ¿verdad? Que ahorita el de máxima, el monto máximo es de 100.000 bolívares, ¿verdad? Pero nosotros quizás, ¿verdad? Todos somos jóvenes aquí la mayoría, pero realmente cuando comenzó el uso del dinero aquí en Venezuela, pues no era así, no empezamos con un billete de 100.000 bolívares, más bien era la locha, el medio, el centavo, o sea, eran denominaciones chiquitas, mínimas, pero a medida que los gobiernos van imprimiendo más y más dinero, ¿verdad? Va a tener la gente más en sus manos dinero, entonces los precios van a ir aumentando y entonces tenemos que, ¿verdad? Se van imprimiendo billetes con cifras más grandes, porque ¿quién va a querer cargar, verdad? Imagínense cuánto, si uno fuese a pagar en efectivo un supermercado, cuando ahora, bueno, esta tarde yo hice mercado, o sea, y es una cosa increíble, o sea, como yo, o sea, es una locura, o sea, es realmente por eso, gracias a Dios que existe, ¿verdad? Aunque lo ideal es que podamos volver a tener una sana economía y una política monetaria acorde a los principios de la palabra, ¿verdad? Pero es imposible uno en Venezuela pagar un supermercado con billetes, o sea, tendrías que tener una maleta literalmente de billetes en bolívares, ¿verdad? Porque si pagas en dólares es en otra historia. Pero es este mecanismo, porque resulta, familia, que la alta denominación en los billetes es un indicativo de inflación en un país, porque esto es producto, lamentablemente, de que se han tenido malos gobernantes, que han tomado malas decisiones. Y no se crean, es verdad que a veces se habla mucho de Estados Unidos, pero también ellos han tenido malos gobernantes que han tenido malas decisiones y también han vivido en inflación, claro, comparado quizás con la hiperinflación, que es lo que nosotros estamos viviendo, pues nos parece como que pues allá es lo mejor, pero no sé si le ha pasado a mis compañeros y comparten esta opinión, pero a mí me ha impactado mucho aprender todo lo que hemos aprendido sobre Estados Unidos y que a veces, ¿verdad? Lo hemos visto de manera como que casi todo perfecto, pero no, hay muchas cosas que ellos también pues han pasado como este elemento de la inflación. Bueno, resulta que así como las malas decisiones afectan, lo importante de decidir siempre lo bueno, porque las buenas decisiones producen ¿qué? Prosperidad y progreso. Entonces, cuando elegimos nosotros a nivel personal, ¿verdad? Seguir a Dios, obedecer sus mandamientos, si lo hacemos así, si tenemos de verdad ese deseo de obedecer al Señor, de vivir nuestra vida como Él quiere, mire, entonces nosotros vamos a ser los trabajadores que, bueno, los mejores trabajadores, los más honestos, pues las empresas tienen que pelearse por nosotros, porque debemos ser los mejores en nuestra área, en nuestra profesión, porque no solamente que Dios nos ha dado la capacidad, sino que también tenemos ese componente, ¿verdad? De tener frutos en nosotros que es la muestra de nuestra fe. Y por supuesto, si vamos a trabajar duro, si vamos a ser honestos en nuestras actividades económicas, vamos a ser frugales y nos vamos a gastar más allá de nuestros medios, más allá de lo que nosotros recibimos, vamos a dar al reino de Dios, ¿verdad? Vamos a ser fieles en nuestros diezmos, en nuestras ofrendas, en nuestras primicias, pero también vamos a ahorrar e invertir, vamos a honrar a nuestros padres, que también es un elemento para que nos vaya bien, ¿verdad? Es importante.
y haremos todas las cosas necesarias para que la riqueza y las bendiciones de Dios vengan sobre nosotros y sobre nuestra nación. Porque ahora estamos entendiendo que todo comienza con cada uno de nosotros. A veces nos gusta echarle la culpa a otro y al gobierno del país, pero resulta que esa transformación de Venezuela comienza con que estas verdades nosotros, ahora que estamos siendo enseñados en ellas, podamos ponerlas en práctica y que seamos multiplicadores, ¿ok? De esta información. Entonces, la economía global de una nación va a estar determinada, ¿por qué? Por las millones de elecciones de sus ciudadanos, ¿verdad? Cada decisión que hacen cada día va a tener ese impacto. Así que vamos entonces, ¿verdad? Como dice el segundo de Timoteo 3, 16 al 17, vemos que la Biblia habla a toda nuestra vida y da principios para toda buena obra. Así que la Biblia tiene mucho que decir sobre economía y negocios y vamos a comenzar ahora, ¿verdad? En este tour de los 10 principios bíblicos de economía y quiero compartir brevemente con ustedes el primer principio, que es Dios desea que tengamos riqueza y bienestar. ¡Wow! Qué hermoso saber, ¿verdad? Que Dios desea bendecir a su pueblo y traerles riqueza. Dios desea que nosotros, que su pueblo estemos bien, quiere bienestar. Necesitamos aprender, eso sí, es importante la diferencia entre lo que es la riqueza de bienes materiales, ¿verdad? Y el bienestar de riqueza interna. Es bien importante, en inglés se usa esa palabra que se llama wealth, relacionado a lo que es la riqueza interna. La riqueza material, pues simplemente, pues cosas materiales, dinero, posesiones, y cualquiera puede llegar a tener riqueza. Mire, desde los criminales, desde la gente que tiene los carteles de droga, políticos corruptos, gente, ¿verdad?, que hace negocio chanchullo. Esa gente, es verdad, puede llegar a tener riqueza, es verdad, pero también hay gente que trabaja duro, honradamente, y también puede llegar a tener riqueza, pero bien habida. Entonces vemos que la riqueza es algo que, bien sea lo bueno o lo malo, pueden llegar a alcanzar, tener, ¿verdad? Pero esta otra wealth, que se traduce como bienestar o riqueza interna, tiene que ver con las habilidades, el conocimiento espiritual, el carácter piadoso, ¿verdad? Cuando aplicamos los principios de la palabra en todas las áreas de la vida, ¿verdad? Y así tener una vida productiva. Si tenemos la riqueza interna, pues vamos a poder tener, además de eso, poder obtener los bienes y las riquezas materiales. Y tenemos estas habilidades, conocimiento, si tenemos esta, ¿verdad? Esta dirección de Dios para hacer buenas elecciones, tenemos un buen carácter y trabajamos duro. Si hacemos todas estas cosas, pues entonces podemos, mira, pues Dios nos puede dar, mira, una idea y empezar a producir bienes o servicios para producir riqueza interna, ¿verdad? Fíjense que si solamente se tiene la riqueza material y no se tiene esa riqueza interna, pues lamentablemente podrías perder esa riqueza que has obtenido. Y eso pasa. La gente, mire, el dinero mal habido, lo que mal se obtiene, bueno, rápido se va, lamentablemente. ¿Por qué? Porque se han quebrantado principios. Y como dice la Biblia, o sea, no se engañe. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra cosecha. Entonces, lamentablemente, pues es así. El enemigo pinta las cosas bonitas, pero a la final él no tiene amor, ¿verdad? Porque el que es amor es Dios. Y entonces vemos las consecuencias de esas malas decisiones, porque aunque obtuvieron riqueza, las obtuvieron a través de malas decisiones en cuanto a esos chanchullos, ¿verdad? En cuanto al producto que vendían, por ejemplo, la gente que vende droga. Entonces, fíjense, pero cuando obedecemos a Dios, vamos a ser bendecidos. Nos dice en Proverbios 28, del 1 al 14, vemos, ¿verdad? Las bendiciones de la obediencia. También vemos en Proverbios 13, 21, que nos dice que los justos serán recompensados con prosperidad. ¡Wow! ¡Qué hermoso ese pasaje! De verdad que, porque si nosotros somos justos, si nosotros estamos viviendo
la palabra. Entonces usted, ¿verdad? Si usted es empresario o usted tiene personas que trabajan con usted, mire, en este tiempo, por ejemplo, de pandemia, pues no va a ser, bueno, tú sabes, no voy a gastar dinero, tengo que más bien mantener el dinero, bueno, despido a todo el mundo y que vean a ver cómo se arreglan. No, usted va a ver, usted va a confiar en Dios, decir, Señor, provéeme, pero tú sabes que esta gente, estas familias, Señor, que dependen de mí, Señor, no les puedo dar la espalda ahora. Señor, ayúdame. Y mire, Dios le puede dar incluso hasta nuevas ideas, pero usted tomar estas decisiones sabias que van a ser, ¿verdad? Que viene de una gente justa, que tiene un corazón en Dios y que sabe que sus recursos dependen de Dios. Porque si usted está dependiendo es de lo natural, ¿verdad? Del gobierno o de lo natural, mire, pero cuando usted se conecta con el cielo en la parte económica, cuando usted mire, Jehová Jireh, yo estoy convencida, familia, de que en este tiempo, si hay algo que Venezuela ha experimentado es la manifestación de Jehová Jireh. Ha sido la extensión de la misericordia de Dios porque la está experimentando los que conocen a Dios y aún los que no lo conocen. Tremendo. Dice Deuteronomio 8:18, Él es quien nos da el poder para hacer las riquezas, para que confirme su pacto. ¡Wow! Aquí está la clave. Aquí está la clave de todo, yo creo que de todo lo que hemos, ¿verdad? Lo que estamos aquí aprendiendo. Dios nos ha dado a nosotros la capacidad que necesitamos para tener riqueza interna, pero también la externa. Fíjense que no viene, no fue porque usted fue para la universidad, no, él fue el que proveyó todas esas cosas para proveerle ese conocimiento, esas habilidades, ¿verdad? Ese que su carácter haya sido procesado. Y Él también nos va a dar riquezas materiales para cumplir la misión que Él nos ha dado, porque es importante eso, entender que para cumplir esa misión que Él nos ha dado de tomar dominio en la tierra, Él requiere, ¿verdad? Para cumplirla se requiere que nosotros tengamos esa riqueza interna.